Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Live by Design. Hoy me acompaña una persona súper especial. Su nombre es Iriana García. Iri y yo estudiamos juntas en el colegio, nos graduamos de la misma promoción, incluso estábamos en el mismo salón. Bienvenida, Iri. Hola, hola, ¿qué más? Gracias por invitarme. Obvio, obvio. A ver, es muy interesante la historia de cómo Iri y yo volvimos a conectar, porque, a ver, nosotros éramos amigas en el colegio, pero como todo pasa en esta vida, en el sentido de que uno se separa, cada quien tiene como que su grupito como más juntico. Entonces tú y yo no hablamos como por cuántos años, desde que salimos, después fue de la universidad o el colegio. O sea, yo siento que habremos hablado como hasta los 20 años. O sea, yo creo que Sí, teníamos fácil un aproximadamente. año sin hablar. Fácil. 10 años. Sí, puede ser como alrededor de los 20. O sea, porque obviamente yo estaba en la universidad, tú estabas en la universidad, y capaz como que nos veíamos y salíamos, pero como que uno pierde esa conexión. O sea, como que ya cada quien está en su rollo, y ya luego yo me fui del país, y ya, o sea, como que fue que, bueno, bye, uno se ve en social media y ya está. Pero sí, yo creo que sí, un poquito menos de 10 años, porque si no me pongo triste. Ok. Sí, a ver, ok, sí, 10 años y qué increíble, ok, tengo que contar aquí que cómo empezamos a conectar, porque Iri empezó un podcast llamado Iri a la 2. Y Exacto. entonces, obviamente, todo el propósito también de este podcast, yo quise invitar a Iri porque ella se emprendió en este viaje del emprendimiento como tal, y vamos a decir, eres relativamente nueva en el mundo del emprendimiento y en el mundo del podcast. 100% nueva, 100% virgen. Sí. Y yo sé que en este podcast hablamos como tal de, yo entrevisto personas, vamos a decir, que ya están en cierta posición, que ya llevan años haciendo lo que hacen, pero a mí también me parece súper interesante porque siento que es importante entender también cuando estamos en el proceso de, o sea, vamos a estar claros, Exacto. yo estoy comenzando también este podcast, nada más llevo unos 12 episodios, y soy completamente nueva en este mundo. En el mundo del emprendimiento ya llevo muchos más años, pero igual nadie ve como esa, detrás de cámara, o lo que uno está pasando como al otro lado, porque hay muchos procesos pasando mientras emprendes, y siento que es importante como contar esa historia también. Entonces, Iri está aquí para contarnos sobre Iri a la 2, Ok. sobre un poco de su vida. Y bueno, cuéntanos, Iri, primero, ¿cómo fue que comenzaste Iri a la 2? Ok, bueno. Aquí me voy hacia el 2020, pandemia. Okay. Como que tiene como varios subcuentos la cosa. En el 2020, apenas empieza el año, yo renuncié al trabajo porque yo iba a hacer un viaje, yo me iba a ir a todo sudeste asiático, ya yo tenía todo mi viaje escrito, me iba a ir sola, etcétera. Obviamente yo no sabía, esto fue en enero, yo no sabía que iba a caer una pandemia y de tal magnitud, etcétera. Pero bueno, obviamente el viaje no se dio, renuncié a mi trabajo en mal momento, pero honestamente no estaba contenta y eso si quieres lo podemos como que tocar después un poquito más. Y bueno, nada, el punto es que yo me veo en una situación como que, ok, tengo dos opciones. O seguir buscando en algo que no me mata, porque ya yo estaba como medio clara. Yo he trabajado como 8 años, tengo 8 años de experiencia en el área de recursos humanos. Ujú. Me fui por ahí, yo soy psicóloga. Y bueno, ya yo estaba en un punto donde dije como que seguimos por acá o quiero hacer otra cosa, pero me pesó mucho el hecho de decir, tengo tanto tiempo de experiencia en esta área. ¿Cómo yo voy Okay. a venir ahorita a probar algo nuevo? Eso Ajá. también se me pasó por la cabeza. ¿Cómo yo a los Okay. 30 años voy a sacar un podcast? ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a hacer yo eso? A los 30, como si tuviese 80. O sea, te lo juro que a veces digo, ¿qué me pasó? Porque Ujú. como o sea, he despertado mucho, me explico. Sí. Eh, Madurado, no sé cómo pasa la palabra. Pero bueno, nada. Irina, que es mi compañera de podcast, porque bueno, por eso se llama Iri a la 2, Ujú. exacto.
ella también tuvo como un acontecimiento en pandemia en el que ella también renunció al trabajo así a lo loco, en fin. Y ella ahí en ese momento me dice, chama, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué no te parece? ¿No te gustaría y tal? Ella consideró en un principio como que hacerlo sola y tal, pero como que luego dijo como que me gusta la dinámica que puede generar cuando tienes otro punto de vista, ¿sí? Entonces ella me dijo, y a mí me encantó la idea, yo amé la idea, pero yo le dije, a mí yo no estoy tan deconstruida, me acuerdo que usé esa palabra y todo, a mí yo no estoy tan deconstruida como para hacer un podcast. O sea, de verdad me encanta la idea, A pero ver, yo no tengo que estoy, preguntar primero qué significa desconstruida. O sea, para ti ese concepto, o sea, ¿qué significaba en ese momento? O sea, ¿por qué esa palabra? no estoy tan trabajada, vamos a decirlo así. No he ido tanto a terapia como para exponerme y sacar un podcast. O sea, como que Ok, eso es lo que significa, hasta el sol de hoy, eso es lo que significa para mí, como que, mira, pana, todavía no estoy ahí, literal. ok. Yo creo que porque, bueno, yo nunca he sido una persona que me he mostrado mucho en redes sociales, tú me sigues, así que tú puedes saberlo, Sí. que yo monte una story, honestamente, es algo raro, o sea, es raro, en fin. El punto es que yo decía como que, ¿cómo yo voy a hablar? Y entonces la gente que me va a ver, como que, no, y negada. Le dije, mira, me encanta la idea, pero mi respuesta ahorita es que no. Y le dije, pero capaz más adelante, sí, ¿quién quita? O sea, me encantó la idea. Y bueno, nada. Yo conseguí otro trabajo, etcétera. Estaba trabajando, bueno, en recursos humanos y también siempre he hecho también el tema de reclutamiento. Está en un trabajo que honestamente me generó demasiada ansiedad. O sea, te lo juro, yo no soy una persona amargada ni que estoy de mal humor, no suelo ser así. Y estaba así, como que de nivel de ansiedad que tenía, era como que me acostaba ya ansiosa porque me tenía que parar al día siguiente a Mm, trabajar en esto, o sea, no sé si alguna vez te haya pasado como algo así. sí, sí. Y bueno, estaba en una empresa, mi jefe, bueno, mi PM era Argentina y mi jefe directa era India, entonces también aquí vamos al tema de todas estas diferencias culturales que hay también en el ámbito laboral. Y eso a mí, repito, de repente no es que haya venido un estrés del lado de ellos, ni mucho menos, pero a mí sí me generaba estrés. Yo tenía una cámara, o sea, no una cámara, no, un tracker que me hacía captures de pantalla para ver qué estaba haciendo yo en el trabajo. Wow, Y ok. ya vas entendiendo un poquito cómo era Sí, la sí. cosa, ¿no? Entonces me pasaba a veces que yo, mira, desde lo más básico, me paré a hacerme un café, fui al baño mientras estoy trabajando, lo que sea, y dije, ¡ah! No apagué el tracker. Y entonces todo eso, y es como que te está tomando fotos y sigues en lo mismo. Y mira, yo creo que yo estaba como que muy descontenta en ese sentido, como que, y bueno, al final, pues tomé la decisión de no seguir ahí Ujú. con todo y que no tenía un plan B, pero dije como que es que esto no es viable, a mí me va a dar una vaina, o sea, me va a dar algo, Sí, sí, ¿me sí, sí. explico? Entonces, bueno, nada, pues me fui de ese lugar, esto fue ya, no me acuerdo bien los meses, esto fue el año pasado, Ok. pero vamos a poner julio, por ahí, y ahí sí digo, y vuelvo a estar como que en este punto de antes, donde dije como que, mira, vas a seguir por el mismo camino, que estás viendo que te sigue sin funcionar, que no te Ujú. llena, porque la vida te está, como que, vamos a decirlo así, como que volviendo a poner esta prueba, vas a seguir ahí o vas a tomar como cartas en el asunto y atreverte a salir de tu zona de confort. Y agarré y ahí mismo le dije a Irina, mi compañera de podcast, tipo, mira, quiero hacer el podcast, sigues pendiente. Y ella me dijo, ay, sí, amiga, de una. Y yo, ¿qué? Ok. Entonces, desde ahí como que empezamos como que a cocinar la idea, a grabar varios capítulos que no van a salir porque sirvieron de práctica y ya, tipo, Ok. lo admito. Y bueno, nada, creo que así fue como que como empezó, ahí mismo elegimos el nombre porque como Iriana e Irina son nombres raros, pues, y dijimos como que tiene que ser con el nombre porque las dos tenemos Iri y es algo que hay que rescatar. Sí, sí, sí. Y bueno, así nació. Oh, me encanta, me encanta, me encanta la idea de la 2, súper original. De verdad que cuando yo lo vi me impresionó, o sea, como que dije, wow, mírala. O sea, como que yo ahí mismo tipo
te salté en el Instagram, que ¿qué te pasa? O sea, quiero saber todo, el likes, dónde te sigo, taca, 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 y me encantó porque ahí pudimos reconectar, porque Exacto. por eso es que, o sea, ya estabas en social media, pues, no era como que tu perfil personal que, ¿sabes? Desaparecías, sino como que esta vez ya te tienes que exponer. Pero primero Exacto. te quiero preguntar en el tema de, antes de empezar el podcast, o sea, ¿qué estaba pasando antes de tú decidir que quiero renunciar a otro trabajo? O sea, prepandemia, o sea, en el tema de la pandemia. ¿Qué era, o sea, que no te sentías satisfecha en ese trabajo? ¿Qué era lo que estaba pasando? O sea, porque si quiero que las personas que nos estén escuchando también se puedan sentir identificadas de cuáles son esos síntomas, porque yo misma también los viví, en el sentido que me vi en el mismo ciclo de, ok, voy de un trabajo a otro y tal, pensando que vas a salir de esa rueda del ratón, ¿sabes? Que te encuentras en la misma rueda y es como que se va a presentar la misma situación en una diferente compañía, con una diferente persona, pero va a ser la misma situación hasta que no lo sanes, hasta que no rompas eso que quieres salir de. Por ejemplo, salir de este trabajo 9 to 5 o la carrera, lo que estabas haciendo, pero quiero que me cuentes tu experiencia. Ok, bueno, como ya comenté, yo soy psicóloga y en verdad yo amo la psicología, me encanta, o sea, tipo, yo te lo juro que yo creo que yo vuelvo a nacer y yo vuelvo a estudiar psicología. Cuando tú estás en la universidad, tipo, psicólogos que nos vean, etcétera, tipo, tú estudias psicología y tú sientes que tú vas a estar en un diván, atendiendo personas y tal, como que esa es la creencia que la gente tiene de los psicólogos, pero en verdad no, en verdad el 80% trabajan en empresas, me explico, esa es la realidad. Y EPA tiene Ok, una parte muy chévere, recursos humanos tiene cosas muy chéveres, el reclutamiento también, el hacer informes de personalidad, eso me encanta, pero en mi experiencia particularmente, yo me empecé a quemar porque la compañía con la que yo me vine para acá con trabajo a Colombia quebró. ok, Entonces, digamos que yo me vine a vivir a Colombia en el 2017, ¿sí? En el 2018 ya la compañía estaba bastante grave, ¿sí? ok. Entonces, eso ya es un ambiente laboral que ya es tenso, ¿me explico? 2019 pasa lo de, como que, to make a long story short, lo que pasó fue que era una casa de bolsa, una comisionista de bolsa, y uno de los comerciales hizo un fraude. Ok. Entonces, tipo, la solución fue liquidar la compañía, porque honestamente ya no había nada que hacer, por muchas cosas, por temas de reputación de la compañía, en fin. Entonces, a mí me tocó vivir un momento en donde yo lo que hice fue votar gente, sacar personas, hacer liquidaciones. Y es un ambiente en el que te estás enfrentando día a día, día a día, porque de repente es una empresa de 80 personas, pero entonces hoy salen 10. Luego en 3 meses salen 15 y así de golpe. Y es ver como que todo ese proceso emocional de las personas que han trabajado contigo Ujú, y gente que de repente llevaba 30 años trabajando en la compañía, es hacer contención también ahí, porque eres recursos humanos, o sea, y claro. entonces cubres muchas cosas que de repente no hay libro ni hay universidad que te enseñe a, a llevar esas cosas. O sea, no hay universidad que te diga, ay, mira, esto vas a hacer cuando un comercial cometa el fraude en tu compañía. No, o sea, tipo, es algo que de verdad tú dices como que, ok. Entonces, yo siento que ya eso a mí me fue embotando. Y honestamente, a mí nunca me llenó trabajar en recursos humanos y hoy en día lo digo así, tipo, nunca me llenó tanto como lo poco que trabajé en Caracas haciendo, por lo menos en mi pasantía en psicología clínica, yo también hice, bueno, de hecho mis pasantías fueron en psicología clínica y en psicología social. Me O sea, encanta. tipo, yo no hice en recursos humanos, me explico. Pero fue mi primer trabajo, entonces ahí ya tú vas como que, te vas empezando a meter como algo en la cabeza de que tienes que ir en esa línea, porque es lo Sí. correcto. Y ni Ujú. siquiera nadie me lo estaba diciendo, porque yo siento que mis papás conmigo son demasiado abiertos y que me escuchan y nunca me han exigido algo como que tienes que trabajar en una compañía, tienes que, nunca han usado eso conmigo. Siento que más bien fue algo que yo misma me metí en la cabeza y sentía que los demás esperaban de mí, más no era una realidad. ¿Me explico? Claro, o sea, y sientes más que nada que fue porque otras personas a tu alrededor
también como que era una realidad que tú veías en exterior y también como que la sentías reflejada en ti y tú decías, ok, entonces como que tengo que seguir esto, pues. O sea, No era es mía, fiel pero la parecer. hice mía. Exacto. No, Exacto, no era mía, claro, exacto. Entonces, bueno, nada. Siento que ya eso me embotó y bueno, llegó el punto en donde fue como que listo, ya esto, ya esta compañía ya chao, chao. Entonces ya despiden a la de recursos humanos, obviamente en súper buenos términos, etcétera, porque es algo entendible. Yo me acuerdo que estaba súper estresada, que yo salí y yo a los 10 días, o sea, empezando de cero, porque yo no había mandado ni una hoja de vida. A los 10 días ya yo tenía otro trabajo. Tipo, y bueno, vivimos en Colombia, en donde no es un contexto donde sea de repente tan fácil o tengas tantas facilidades a nivel laboral como en otras partes. Eso también hay que tomarlo en claro, cuenta, claro, claramente. claro, 100%. Y bueno, empecé a trabajar, ya eso sí era 100% reclutamiento. Mis últimos dos trabajos como que 9 to 5 eran así. Pero bueno, cuando tú trabajas en reclutamiento te das cuenta de que esos 9 to 5 es mentira, porque es un trabajo bastante estresante que te demanda muchísimo, Ujú, que por lo menos también dependiendo de la compañía, tú vas a entrevistar a personas de todos lados. ujú, Entonces, tienes que adaptarte porque tienes que cumplir métricas. Y yo creo que yo lo que me fui dando cuenta es que a mí habrá gente que le encante eso y que le funcione regirse desde tengo que cumplir tantas métricas, tengo que ta. Pero honestamente a mí no. O sea, yo siento que yo lo que iba era terminar, no sé, o sea, grave, de verdad. ok, y a nivel físico, ¿cómo fue que te sentiste sí, para hablar de esos síntomas, para que las personas lo puedan identificar? Ok, no, bueno, yo creo que lo primero es la ansiedad. Ujú, Ya estaba como que un poquito como que de la habilidad afectiva, que ya estás como de repente más reactivo de lo normal. ujú, Que yo también esto lo viví y yo estuve 3 meses el año pasado en Venezuela sacándome el pasaporte. ok, Entonces también siento que este volver a casa, el estar con mi familia, el estar con mi papá, me ayudó a empoderarme y decir como que definitivamente este no es el camino, con todo y que la decisión o sea, se tomó después. ¿Me explico? ok. Y también esa sensación de que estás matando tiempo, de que estás killing time, de que estás en automático, Mm, de que estás haciendo algo así de... Y no es porque sea operativo precisamente, sino puede ser operativo, pero también al momento de grabar un podcast tienes que hacer cosas operativas, tienes que editar, o sea, tienes que hacer cosas que de sí, repente... sistemática, o sea, el sistema cómo Exacto, funciona, así listo. O sea, si no, exacto, no funciona, pero te entiendo. exacto, pero que no están como pasando por tu cabeza, estás como literal matando tiempo como un robot así tipo, eso es lo que yo sentí, como que yo estaba demasiado en automático y yo no siento que yo sea una persona así y lo empecé a notar porque yo en mi día a día no soy así, en mi vida social no soy así. Yo salgo, ponte, yo voy a comer, ponte tú que vamos a cenar tú y yo. Yo soy de las personas que yo voy a guardar el teléfono porque yo quiero estar presente, yo no quiero estar cada ratico con el teléfono. Entonces dije, ¿qué me está pasando? Y también me mató, eso ya, porque bueno, digamos que yo empecé con el home office antes de la pandemia, Ujú, porque apenas yo entro al reclutamiento ya yo estaba trabajando desde mi casa y sí siento que me costó un poco porque yo vivo sola y a veces yo decía, pana, hoy en todo el día, o sea, son las 8 de la noche y yo lo que hice fue ver gente por la computadora y hablar con personas desde mi teléfono, o sea, pantalla y pantalla. ujú, Y me pegó, me claro. pegó. O sea, ya creo que todos estamos mucho más acostumbrados, creo que la pandemia normalizó eso un poco, Ujú, pero en ese momento también me afectó. Entonces yo te diría que eso, como que ansiedad, la habilidad estaba, sí, la habilidad afectiva, estaba reactiva, estaba, dicho en criollo, como amargada. ujú. Y sí tuve como un poquito de intervention de parte de mi papá. Ok, qué interesante. Okay. Pero de buena manera o sea, porque, a ver, a veces los papás más bien nos siguen diciendo, no, pero es que tienes que seguir con este trabajo. O sea, puede pasar de muchas maneras. O sea, porque dependiendo de las creencias de nuestros papás, nos van a decir,
bueno, pero es que te la tienes que calar, este es el trabajo que tienes, aprovecha la oportunidad, hazlo por tanto tiempo, etcétera, o puedes tener una persona que te diga, pero es que no eres tú, cámbiate, o sea, como que cámbiate de trabajo o busca algo nuevo que hacer, o sea, ¿cuál fue tu caso? Fue más lo segundo, o sea, mi papá lo que sí me dijo fue como que, hija, tienes que pensar qué es lo que quieres hacer porque no estás contenta y se te ve. Y en Qué verdad, bonito. escuchar eso se dice fácil, pero no es. O sea, a mí me dolió cuando él me lo dijo, porque fue como, pana, sí, no estoy contenta. Y a veces decirlo, tú lo puedes saber, pero hay un momento entre saberlo y poder decirlo en voz alta y que venga otra persona a decírtelo en voz alta a ti y que es una persona que te ama, Ujú. pega, a mí me pegó. Pero al final se lo agradezco porque me hizo como que tomar conciencia y como irme como que amoldando hacia lo que yo quería ir. Y cuando yo a mi papá, por lo menos, le digo, mira, papá, voy a hacer un podcast, fue tipo, ay, qué chévere. ¿Sabes? Ha sido como No, súper me gana. encanta tu papá, Iri, papá Iri, te queremos, te adoramos. Mira, aquí es una emprendedora del alma. Espero que esté escuchando este podcast, pero yo quiero dejarle un mensaje a papá Iri, que no todos los papás son así. Y yo siento que, sí, aunque te haya dolido, Iri, qué bendición Sí, tener un papá o una figura paterna o materna, la persona que te haya criado, que te diga, a ver, ya no eres tú o no te veo feliz. En vez de, ¿sabes? Como que seguir pressuring it a algo que sabe que no va a funcionar, sino simplemente abre tus alas, abre la mente y capaz como que esa, estabas metida tú en tu caja y él fue como ese catalyst que necesitabas para abrir y decir como que, a ver, solo yo me estoy poniendo en esta caja. Porque a veces normalmente son las otras personas y la sociedad que nos ponen en esa caja. Y nosotros más bien queremos como que break free, pero qué bonito como que sea tu papá y te diga, a ver, pero es que el mundo está lleno de posibilidades, que aunque te haya dolido, igualmente siento que es como, qué bonito, o sea, sí, siento que es una bendición. no, yo también, tipo, con todo lo que acabas de decir me puse hasta como emocional, pero sí, o sea, yo siento que, yo siento que, o sea, literal es una bendición y que yo siento que lo que lo hace más, aún más como que uno lo aprecie más, es que él viene de una generación que sí fue mucho más by the book. Y que venga él Ujú. y te lo diga, es como, Exacto. wow. O sea, eso. Por eso, increíble. Y bueno, hablando del tema anterior, de que hablamos de los síntomas y de los procesos que uno tiene que pasar para ver si en verdad está en el lugar correcto o no. Y a veces creo que esperamos como que demasiado tiempo, como too long, waiting too long, esperando que algo externo pase para nosotros hacer un cambio. Entonces, por lo menos las personas que están escuchando este podcast, quiero que sepas, si ya te empiezas a sentir no incómodo, porque la incomodidad dependiendo de dónde venga, puede ser buena o puede ser una señal que te esté diciendo, epa, por aquí no es. Eh, ese, ese cambio como tal, que no tengamos que esperar a que, no sé, que venga una pandemia o que ya estemos críticos con nuestra salud o que nuestra salud mental ya no pueda soportarlo, porque siento que a veces esperamos demasiado, pero obviamente al mismo tiempo cada persona vive su proceso de la manera que quiere y escuchar a otra persona, como que el consejo es como que, no, capaz no me pasa a mí, pero sí siento que mientras pasas esos ciclos te das dando cuenta de por qué esperé tanto tiempo, como por ese miedo, uno se arraiga a ese miedo de, no, pero ¿qué va a pasar? Entonces si hago esto, no, no, pero es que me está yendo bien, y más la comodidad, cuando estás muy cómodo es tan peligroso, es tan peligroso, porque al estar uno en la comodidad, uno no ve oportunidades, porque uno dice, I'm good, estoy bien aquí, ¿para qué voy a mirar para otro lado? Exacto. Entonces, como que te pueden llegar oportunidades, pero tu mente simplemente las cierra diciendo, pero es que no, yo estoy como, o sea, ¿por qué voy a lanzarme a esto que capaz era un sueño desde hace décadas? Y decir como que no, no, pero si aquí estoy bien, ¿por qué voy a lanzarme? Entonces tengo que esperar, por lo menos esa persona, no sé, que lo boten del trabajo o que a la familia esté pasando por un proceso, que diga como que no, mira, no puedo seguir en este trabajo
y entra en una crisis y ahí pasan las crisis de los 30, de los 40, no sé qué tal, porque te encuentras y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces esperas ese último momento para decir como que, bueno, ya no me queda más nada, ¿qué más tengo que perder? Entonces, ¿qué te lanzas? Exacto. Y aquí, hablando de estas crisis que acabas de decir, a mí me dio la crisis de los, o sea, así lo veo yo. Ujú. A mí me dio esta crisis de los 30 como a los 28. El retorno de Saturno, eso lo hablamos con nuestra astróloga Mafe Abreu. Pero eso pasa entre los 27 y los 30, es el retorno de Ajá, Saturno. Ok, estamos hablando aquí un poco de astrología. me encanta. Y sí, o sea, como que te pasa antes de los 30, te puede pasar a los 30, pero esa época es el retorno de Saturno que nos da como que, Terrible. si no estás por el camino, mira que te doy una nalgada. Pero Exacto. sigue Y tu a mí, cuento. no, 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 y a mí me la dio 2 veces. Me dio 2 veces esa nalgada, por decirlo así, Ujú, que fue cuando renuncié, cae pandemia, no me ujú, fui de viaje, sudeste asiático todavía me falta conocerte, este, y luego, pues en este último trabajo que sí ya era el tracker, ya no me servía, o sea, yo dije como que, ¿qué estoy haciendo? Y yo veía, porque hice una muy buena amiga, colombiana también, y era todo online, porque estas empresas son así, todo online y tal, no sé qué, pero nos hicimos amigas de WhatsApp, y hoy en día seguimos siendo súper amigas, y ella me decía como, ah, no, Iri, pero yo lo que hago es que yo no le paro a ese tracker y ya, no te estreses. Y yo como, pero es que yo sí me estreso. sí, sí. Y ahí también te vas dando cuenta como que mira como a la otra persona le sirve, pero a ti no. Entonces empiezas a preguntar, ¿qué es lo que funciona para Iriana? ¿Hacia dónde me quiero ir? Y hablando de esta crisis de los 30, yo lo que no quería era tener 45 años y a esa edad empezar a descubrir la vida, empezar a agarrar como esos sueños escindidos que no cumplí. Y Ujú. dije como que, porque sí, ya me estoy yendo a esa crisis pensando, yo como ya capaz se vio, yo soy una persona que pienso mucho. Y sí dije como que, ¿por qué te estás yendo hasta allá pensando que igualito vas a caer en una crisis donde no vas a continuar haciendo lo que tú crees que tienes que hacer? Ujú. ¿Por qué Hazlo esperar? ahorita, Sí, ¿por hazlo qué ahorita. esperar? Pero entonces en ese momento a mí lo que me venía es, pero ¿cómo vas a hacer un podcast a los 30? ¿O cómo le vas a decir a tus papás que vas a hacer un podcast? Y mi sorpresa fue que cuando se los dije fue que, ay, buenísimo, me cuentas cuando lo saques para verlo. Y yo dije, ok. Claro, y no, y eso te puede pasar a los 30, que uno obviamente ya estando en los 30 dice como que, ¿qué ganas? ¿Por qué me estoy cuestionando? Pero esto lo pueden empezar las personas de 40, de 50, de 60, pero que nunca es tarde. O sea, coño, las personas que están escuchando, tengas 60, tengas 70, tengas 30, tengas 15. Cuando quieres empezar algo, empiézalo. Exacto. Nunca es tarde. O sea, se han visto millones de casos de personas que empiezan a la edad que quieran y simplemente lo terminan logrando. Pero es que ni siquiera es el tema de lograrlo o no, es vivir la experiencia. Porque creo que Exacto. muchos no nos permitimos vivir la experiencia simplemente porque vamos a fracasar. Y no es o sea, el no intentarlo es el fracaso. Exacto. Porque ni siquiera te lanzaste, ni siquiera lo intentaste, ni siquiera te viviste la experiencia. Entonces, a la hora que ya estés ahí por irte de este mundo físico, te quedas pensando como, es que si hubiese, es que si hubiese. Y eso para mí es muy importante porque hasta el día de hoy yo digo, es que si yo me voy a quedar con el what if, o sea, lo tengo que hacer. Y por eso vamos a decir, culo inquieto, en el sentido de que me gusta explorar, me gusta saber, mira, si esto me llama la atención, quiero saber hasta dónde llego con esto. Porque hay veces que simplemente nada más lo haces por el disfrute. Nada más lo haces por el disfrute y ya está, lo exploras y le dices, ok, bueno, vamos a decir pintar. Entonces, no tienes que ser un pintor, no tienes que ser Van Gogh, no tienes que llegar a ser nadie, eres tú, pero puede ser tu versión más genuina y eso es hermoso, porque simplemente nada más expresando quién eres en la pintura o en lo que hagas, sin tener que llegar a cierto título como tal, eso es parte de la vida. Total. Total. O sea, aquí tú diciendo todo eso, yo lo veo así. Es como que yo estaba matando el tiempo
Y me di cuenta que yo, o sea, y creo que es lo que todos los seres humanos queremos llegar, y es vivir una vida con sentido en todo lo que esa torta que sea tu vida abarque. Este, y a mí esto también me lo dijo mi papá desde súper chiquita, y es que tú tienes que hacer algo que tú ames, porque tus mejores ideas se te van a ocurrir cuando te estás lavando el pelo Ajá, bañándote, literal. o cuando estás haciendo algo que no es work related. Tú estás cocinando y dices, se me ocurrió esto para el podcast, demasiado bueno, pero ¿por qué pasa? Que esto es algo que tú te estás disfrutando hacer. Pero ¿qué me pasaba a mí? Yo no estaba cocinando diciendo, le voy a preguntar esto al candidato que tengo que reclutar ahorita. No, yo no estaba en ese plan. ¿Me explico? O sea, entonces, Claro, eh, estás en ese zombie mode que es lo que tengo que hacer mañana y que fastidia, entonces la conversación con esta mujer y andas como en ese no, yo vortex taquicardia y negativo. todo. Ujú, okay. O sea, yo me acostaba tipo con taquicardia, o sea, tipo, sí, era heavy, era heavy. Entonces, eso, yo siento que me dejé de poner como tantas excusas, porque eso también es un mecanismo de defensa, agarrar y justificar y justificar y justificar. Ujú. Y lo que dije fue como que, mira, en verdad lo voy a hacer, conectarme con esa Iriana que yo siento, y capaz que me estoy yendo a un lado mucho más profundo, pero yo siento que ahorita desde que salió el podcast yo he recuperado a una Iriana que siento que llevaba mucho tiempo dormida, honestamente, lo veo Me así, como encanta. que había una parte de mí que estaba demasiado dormida, que yo te lo juro que tenía mucho tiempo como que sin ver. Yo siento que a mí la adultez me fue, o sea, yo antes era una persona que yo de repente podía decir como que no, mira, esto tal, y ponía límites más marcados y tal, y a mí la adultez me fue amoldando a como, tienes que ser demasiado políticamente correcta, o no digas tal cosa, o lo correcto no Ujú. es tal, o bueno, sigue por aquí que este es el camino y ya tienes tanto por acá. Ok. Y siento que todo esto fue como un efecto bola de nieve hasta que no más. Y dije, mira, me quiero ir por este camino. Honestamente, voy a sacar el podcast. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que haga el ridículo. No importa, pero lo hice. Me explico. O sea, no me quedé con la duda, no me quedé con ese what if que tú dices. Y es como que yo siento que un grave error que cometemos los seres humanos es pensar que nos sobra el tiempo y que tenemos demasiado tiempo en este plano. Y es como que Ujú, eso no lo sabemos. Tipo, haz lo que ujú. te gusta, haz lo que quieres, persigue tus sueños, eres capaz, siente que eres capaz y cree que es posible y empieza a hacerlo. Y yo siento que cuando todo eso está como en tu cabeza y hay un mindset correcto, eso se va a dar. Esa es mi creencia. 100%. Ok. 100%, porque obviamente, y exacto, no tenemos mucho tiempo en este plano y al mismo tiempo las personas no se dan el tiempo de descubrirlo, tampoco. O sea, como que ya sea ese talento, ya sea ese, porque, a ver, tú ahorita con este podcast, bueno, yo también con este podcast, estoy descubriendo nuevas habilidades. O sea, a ver, yo empecé en el tema de editar videos con YouTube, porque yo tenía un canal de YouTube, bueno, que ahora monto los podcasts, pero como que echando el cuento de, porque sí, o sea, me gusta documentar historias. Entonces, entre yo y mi esposo, que si viajamos acá, que si, no sé, probando comida, etcétera, etcétera, y simplemente como que yo sentía que demasiadas personas me querían preguntar, pero ¿a dónde vas con esto? Y es que, pero es que, ¿por qué? O sea, si yo todavía no tengo la visión clara de cómo esto va a evolucionar, ¿por qué me quieres poner a mí en cierto como que label? De que, entonces ahora eres youtuber, entonces ahora eres esto, entonces ¿qué es lo que quieres con el YouTube? Yo lo estoy disfrutando. Aprendí a editar video que hoy en día, ahora, oye, soy capaz de hacer podcast, soy capaz de hacer entrevistas, o sea, todo lo que yo he estado trabajando en edición de video, en bla, 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 también me sirvió en cuando tuve que trabajar para empresas. O sea, fueron skills, fueron habilidades que simplemente añadieron a mi persona, Exacto. pero que a veces lo vemos como una pérdida de tiempo. Es como que hay un aprendizaje en lo que sea que estés aprendiendo de nuevo. No sabes, no tienes ni idea capaz en qué lo puedes utilizar al futuro. O sea, tú no sabes en qué vas a utilizar la edición de video, que probablemente lo vas a necesitar en el futuro, porque estamos en una era digital también. Pero encontrarle siempre el porqué, el porqué, el porqué de, o sea, el fin de por qué estás haciendo algo es innecesario.
O sea, a veces sí nos tenemos que planificar en en el tema de quiero alcanzar cierta meta. Y obviamente cuando estás mucho más claro, porque sabes hacia dónde ir. Es como un GPS que Ujú. puedes tanto turistear, ¿ok? Tú dices, Exacto. no, mira, voy a caminar por aquí y tal, y lo estás disfrutando. O sea, mira, viste esta tiendita, no sé qué tal, o que tú buscas en el GPS, mira, quiero ir a tal lugar y vas directo allá. O sea, dejas de pajarear, pero están esas dos versiones y las dos están bien, pero Exacto, como es que que no. Ujú. Sí, sí. no, o sea, es que yo siento que a veces vivimos como en una sociedad que a veces sataniza mucho ese camino, como tú lo acabas de tildar ahorita, de pajarear. Y yo siento que es el que más te deja cosas. Ujú. Al menos en esta experiencia que estoy teniendo con el podcast, etcétera, tanto a nivel profesional como personal. O sea, Romy, yo ni siquiera sabía hacer un reel. Honestamente, yo no Sí. sabía hacer un reel. O Nadie sea, sabía hasta que los reels salieron hace 2 años, no sé hace cuánto salió. Nadie sabía cómo hacer un reel, ya está. me explico, o sea, Ajá. y entonces tipo, algo que a mí me dice Iri Full, Irina, para que no confundirnos, es que ella me dice, quítate de la cabeza eso de decir que no eres tecnológica, porque yo siempre he pensado eso. Capaz son creencias limitantes mías, cosas que me han dicho de chiquita y todavía siguen por acá rondando. Este, entonces yo siento que también ha sido un reto, ha sido como decir como que mira, y yo no tengo ese temor a equivocarme, yo no tengo ese temor a decirte, epa, Romy, mira, ¿te parece si lo hice bien? ¿O qué te parece que puedo mejorar? Irina es una persona mucho más tecnológica que yo, entonces por lo menos, ahorita hablando de la edición de videos, yo le dije, Ani, déjame editar los videos yo y después tú los revisas porque yo quiero aprender, o sea, quiero aprender, quiero tener como esa atención al detalle de decir como que, mira, esto tiene que quedar cortado acá, tal cosa, el audio, no sé qué, o sea, y siento que es algo que es cero yo, pero me ha encantado hacerlo y me ha encantado aprenderlo, me explico. Claro, y te muestra mucho más que solo la edición de video. Te muestra Exacto. paciencia, te muestra, sabes, cómo tú te organizas, te muestra sistemas, o sea, va mucho más de eso. Y aparte de toda nuestra filosofía en este momento, sí quiero preguntarte cuáles fueron, porque siento que, a ver, eh, nos impacta muchísimo lo que digan los demás y las personas, es de por sí, o sea, la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Cuáles fueron esos pensamientos que vinieron al lanzar? O sea, porque hay una Iri antes de lanzar el podcast y hay una Iri después del podcast. Y eso quiero que me hables un poquito más adelante, pero la Iri antes del podcast tuvo pensamientos, inclusive cuando lo lanzaste. ¿Cuáles eran esos que como que te venían? ¿Eran inseguridades o pensamientos positivos o negativos? O sea, ¿cuáles eran tus expectativas? Yo creo que una mezcla de todo, o sea, de hecho aquí hay una anécdota que no, esto lo sabemos Irina y yo, ni siquiera esto lo he contado a una amiga, te lo voy a contar a ti. Y es que cuando la primera vez, bueno, como te dije, nosotros empezamos como que con esta idea julio del año pasado. Entonces, creo que el primer video grabado fue en agosto. Y yo me acuerdo que, y fue el mismo video que el capítulo 1 de mi podcast es de bienestar, hablamos de bienestar, y fue ese mismo tema. Y yo me acuerdo que cuando yo me veo en el video, yo le dije, Irina, esto no puede salir. Irina, esto no puede salir. Y le dije, ¡Ah! Irina, ¿cómo yo me voy a haber tocado? ¿Cómo me toqué el pelo así? Irina, mira la cara que te puse. Y yo me di cuenta, te das cuenta hasta que de repente eres súper expresiva y tú no lo sabes, Sí, que de sí. repente pones una cara de cañón y tú dices, yo no quiero transmitir esa cara de cañón, eso, o sea, eso no es lo que yo quería, pero ok, dices, mi voz se escucha así y se te afloran inseguridades. A mí se me afloraron muchas inseguridades al verme, al escucharme, tanto físicas, tanto, porque eso también pasa, señores, o sea, tipo de repente tú dices, ay, yo no sabía que yo me veía así, porque cambia, o sea, a mí me pasó, o sea, honestamente. Entonces, eso fue, y de hecho, el segundo capítulo nosotros lo grabamos sin video, de tal trauma que fue para mí. Tipo, lo grabamos sin video, eso ya pasó, ya no estamos en ese lugar, ya Ok. salimos de esa zona de confort, ya tipo todos los capítulos acordamos en que van a ser en video.
Pero mira, e Irina me aceptó y me acompañó en ese proceso porque yo le dije como que yo, no, ya va. Pero Irina por lo menos había tenido varios emprendimientos, entonces ella ya estaba más acostumbrada a hablar con el teléfono, a hablar como con una cámara, etcétera. En fin, yo no. Entonces fue como ese golpe, además de sumarle que yo no me mostraba en redes sociales muy seguido, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado, eso. También me da miedo como que, oye, ¿quién lo va a ver? Si de repente alguien se siente aludido y puede ir desde amigos, amigas, familiares, papá o mamá, porque cuando, o sea, yo siento que yo quiero vender y mostrar algo real, algo genuino, y van a haber temas que tocan fibra, van a haber de repente corazones heridos porque vas a de repente decir algo de tu mamá o de tu papá que de repente ellos o no están de acuerdo o no coinciden o les va a doler, pero esa es, no me gusta como que catalogar las cosas como verdad o no, porque siento que lo que existen son perspectivas, pero esa es mi Sí, perspectiva y, te lo, exacto. y eso, por lo menos, a mí sí me ha pasado como, creo que en un capítulo dije algo como del divorcio de mis papás y fue como, mi tía me dijo, ni siquiera mis papás, porque ni me dijeron nada, pero mi tía me dijo como que, ¿cómo tú vas a decir eso? A ver, ¿qué puede pensar tu mamá o tu papá? Y yo como que, ¿ah? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, sí dije como que, ok, sí, este, sí me generó muchísimos nervios eso, pero también dije como que cuando empezamos a grabarnos, empecé a hablar, me sentí como tan en mi salsa y sentí como un sentimiento tan gratificante que dije, esto también es parte de lo que vengo a experimentar en esta vida, que es aprender a lidiar con las opiniones a veces no solicitadas, porque eso puede ser un tema que a mí me mueve fibra, me toca, y es como que, pana, yo no le digo a nadie algo tipo, estás gorda, tú no me preguntas, yo no te lo voy a decir, Ujú. pero eso es algo que a mí cada ratico me van a decir, estás más gorda, y es como que yo sé, yo tengo un espejo, no me lo tienes que decir. Ah, bueno, ese es Ajá, ese es otro tema que podemos hablar, pero exacto, sí, ¿sabes? Pero sí. entonces siento que fue como que, como cada cosa me fue preparando. Iri sí me dijo como que, mira, Iri, esto va a ser un aprendizaje para las dos, a cómo llevarnos con la gente, por lo menos en mi podcast, que tenemos un lenguaje más coloquial, vamos a decirlo así, que a veces decimos unas barbaridades en todo sentido. Yo he dicho cosas que yo digo como que, pana, mi papá escucha esto. Pero es eso, y es decir como que esto soy yo, me muestro, y no me importa quién me escuche, pero esto soy yo. Si estás de acuerdo, súper, y si no, pues también, porque cuántas veces uno no está de acuerdo con alguien, pero sigue siendo amigo, sigue siendo tu familia, o sea, como que va más por ahí. Entonces, sí, y bueno, obviamente yo siento que el día que yo más he sentido nervios fue cuando yo lancé un post en mi Instagram de presentación al podcast y el día que salió el podcast. Se lo mandé a todo el mundo Ujú. con una pena terrible porque yo no quería como que nadie sintiera que tenía que verlo, como Okay. que no me gusta eso de por lo menos yo decirte, mira Romy, y tú has visto un capítulo de Iría a la 2, o sea, siento que es algo que es como que si te gusta lo ves y si no, o sea, como que no quiero como ejercer esa presión sobre la gente. Sí, sí. Eh, y bueno, también como que sí tenía miedo al feedback. ¿Va a gustar? ¿No va a gustar? A mí me gustó, pero ¿y los demás? Como que sí, como es como un bebé, entonces es como que este es mi proyecto, es mi bebé y es como que será que yo lo estoy viendo con demasiados ojos de cariño, Ujú. ¿sabes? Eso. Y recibiste como que feedback negativo, o sea, porque capaz no feedback negativo, sino en hecho de, habían cosas que te esperabas que no salieron de la manera que tú querías. Del podcast ya al aire, ¿te refieres? Sí, de lo que sea, o sea, ya sea de lo que te esperabas de personas o que te esperabas del Ah, podcast o... ok, okay, bueno, un poco de todo también, Romy, porque, o sea, sí siento que por lo menos, digamos que el feedback más negativo me lo dio mi familia. Eso fue así, o sea, tipo, mi mamá, eso fue un párrafo así de cosas que no le gustaron. El tema de las groserías, Dios mío, y yo como que, o sea, que creo que hasta yo te lo conté, tipo, a mi papá le tuve que decir como que, papi, yo no soy una presentadora de radio, o sea, no soy eso. Tipo, si tú quieres ver el noticiero,
pon las noticias. Eso no es un podcast. Y el contenido que me encantan los podcasts, tienen un lenguaje bastante coloquial. Entonces, como que nunca fue como algo que me puso como una barrera ni nada. Respecto a cosas que hayan salido, sí, de repente, sí siento que he tenido muchísimo apoyo de personas que de repente no me lo esperé. O sea, y pongo esto de ejemplo, como que nunca pensé que el hecho de sacar un podcast me iba a hacer retomar contacto contigo, por ejemplo. Y eso es algo que a mí me parece Sí. súper gratificante y es algo que... Y he hablado también con personas que tenía demasiado tiempo sin hablar. He hablado con todos mis exnovios. O sea, esto ha sido con todo, me explico. Pero también de repente no, y esto no quiero que suene víctima porque no va por ahí, a veces uno se pone como esos lentes y no va por ahí, pero sí me ha pasado que de repente no he recibido apoyo de amistades que esperas recibir apoyo o de familiares de los que esperas recibir apoyo. Eso sí, y sí, sí puede como que afectar, pero me quedo con lo bonito y me quedo con que siento que hemos recibido un apoyo que yo jamás me imaginé. Me ha escuchado mucha más gente también de lo que me imaginé hasta el momento. ¿Sí me explico? Porque Ujú. eso también era algo que yo le decía muchísimo a Iri, y es como que nosotros no somos Erika de la Vega sacando un podcast, nosotros somos Ujú. dos personas desconocidas sacando un podcast, me explico. Y yo lo que quiero Sí. es tener la suerte de que alguien quiera escucharme. Entonces, bueno. Ok. Es que me encanta porque podríamos estar hablando de este tema y de muchos más, tipo por horas, pero yo siento que llevamos como 1 hora y media hablando, pero quiero mencionar un par de cositas antes Okay. de finalizar por lo menos este episodio. Okay. Quiero que menciones, para aquellos que quieran emprender, ya sea su podcast o lo que sea, no sé, 3 cositas que les puedas como, primero 3 realidades y luego como que consejos. Vamos a decir, primero las realidades, que sabemos que emprender no es fácil. Vas a tener que sacar muchas creencias de ti, vas a tener que eh, no luchar, pero vas a tener que empezar a creer en ti. Que yo creo que el emprendedor se tiene que poner como esas ganas de, es que, es que lo voy a hacer, venga lo que venga. Y con cualquier adversidad, porque como emprendedores agarramos un paracaídas y ni siquiera paracaídas, a veces nos lanzamos y decimos, ok, aquí voy, y no sabemos dónde vamos a aterrizar, no sabemos cómo va a pasar, eh, y eso toma agallas, eso toma como que, ok, qué ganas que estoy haciendo esto y no sé qué es lo que va a pasar. Y tú que estás comenzando, yo también que estoy comenzando este podcast, es como que esas realidades de emprender. Ok, bueno, yo siento que la primera realidad es que vas a salir de tu zona de confort, lo cual es incómodo. Mm. Eso, por lo menos en mi caso, fue así. Eh, Tú lo dijiste y es que tú tienes que ser o sea, tu mayor apoyo, o sea, y eso es algo que nos dicen mucho durante la vida, como que primero tú siempre tienes que ir tú, pero de repente hacer un proyecto así te puede hacer tomar conciencia de que tú no te hacías tu prioridad o que tú no Ujú. creías lo suficientemente en ti. Y mira, o sea, yo te puedo comentar por lo menos que he recibido feedback súper chévere y también cosas que no le han gustado por lo menos a mi familia y las tomo, las sé recibir, pero estoy en un punto donde he dicho y sé identificar, esto es tuyo, no mío. Exacto. Y siento que eso es algo muy clave porque no puedes dejar que las opiniones solicitadas o no te abrumen, ¿me explico? Entonces tienes que como que tener cierta firmeza y creer en ti y sí tener como, de repente puedes no saber a dónde vas, porque por lo menos en Ir y la Voz es como que nosotros a veces tocamos temas profundos y de repente en la conversación estamos hablando de cualquier cosa más banal, eh, pero no precisamente tienes que tener como que, mira, ya sé que esto es lo que voy a hacer y es así, no, Mm. porque también lo resumo en flexibilidad. Tienes que tener muchísima flexibilidad contigo, con los obstáculos que ocurren en el camino. O sea, lo veo así, como que es un proceso que te enseña muchísimas cosas de ti y a ser compasivo contigo mismo Ujú. y pues mostrar flexibilidad ante la vida, al menos para mí, porque yo siento que yo en muchos sentidos he sido una persona muy psicorrígida, ¿me explico? Ok.
Sí, y siento que abarca muchísima, o sea, aparte de esas tres cosas que acabas de mencionar que son súper importantes, abarca mucho más. O sea, una recomendación que yo sí quería, o sea, sí quisiera añadir es que lo que he visto en personas emprendiendo es que es súper importante conocerse a uno mismo, porque uno a ¿Mm? veces también empieza a emprender porque, bueno, porque está out there y lo ves en social media y de repente, o sea, es como que es preguntarte por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ya sea que estés en un trabajo de oficina o ya sea que vayas a emprender, vas a empezar un nuevo proyecto, etcétera. Conocerse a uno mismo y saber eh, en base qué quisieras lograr con esto, aunque no sepas cómo va a pasar, y a sincerarse con uno mismo y conocerse, creo que da unas muy buenas bases para que salgan proyectos o para saber guiarte y no sentirte muy perdido en el proceso. Porque Exacto. cuando uno se conoce a sí mismo y empieza a conocer esas razones por qué está haciendo lo que está haciendo, como que te tienes a ti accountable. O sea, dices, yo me hago responsable de mis acciones, pero al mismo tiempo como que yo sé que yo soy la persona en la que puedo confiar. A la hora que me levanto, a la hora que me acuesto, estoy 24/7 conmigo. Y esa es la relación que tengo que trabajar primero, antes de cualquier tipo de relación, porque esa es la que te va a guiar y te va a estar apoyando en todo momento, porque eres tú. Ahorita que estás diciendo eso, agregar a dos cositas más que de repente no son, bueno, no sé, pero siento que también cuando emprendes, constancia y disciplina. O sea, coca. Importante. Que yo creo que Sí, esa es una porque creencia que hay tú muchas como, personas que no creen, que los emprendedores como que, bueno, hacen lo que les dé la gana. No, o sea, cuando emprendes tienes que tener un nivel de paciencia, de constancia, perseverancia, que llega a otro nivel, porque nadie te está diciendo qué hacer, nadie te está diciendo cómo hacerlo, tú tienes que figure out, tienes que crear tus horarios, tienes que adaptarte, sí, es bello en el sentido de que tú puedes adaptar tus horarios, pero hay realidades que simplemente puedes estar 12, 14 horas trabajando en un día. Y sí, eso puede ser la realidad, más al inicio. Entonces, bueno, ok. Yo creo que vamos a necesitar otro podcast, otro episodio para seguir hablando de estos temas. Pero a ver, ¿dónde te pueden encontrar, Iris? bueno, estamos en Instagram como @iriala2. Estamos en TikTok también, aquí sacando Ah, el Gen Z que llevo dentro, en @iriala2podcast. ujú. Estamos también en YouTube, que se llama también el canal Iriala2. Y nos pueden encontrar también en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast también. También en Stitcher. O sea, estamos Ok, en varias. pero todo Este, como Iris a la 2. sí, todo Perfecto, Iriala2, menos TikTok, que en TikTok sí somos Iriala2 Podcast pegado. buenísimo. Bueno, Iri, gracias de nuevo por acompañarme el día de hoy. Yo sé que aquí tocamos como que muchos temas, muchas aristas, pero me encantó porque esto como que nada más el inicio para que las personas puedan escuchar que así es el emprendimiento. El emprendimiento está por todo, o sea, es como, puede ser a veces muy confuso, a veces puede ser como que te sientes all over the place, pero es hermoso. Es hermoso y ya cuando empiezas a crear algo, cuando lo empiezas a ver materializado, o sea, lo que sientes por dentro es inexplicable. Siento que nada más las personas que en verdad llegan a realizarlo dicen como que sí, es esto, pues, es esto. Total, yo siento que acabas de dar, o sea, acabas de decir lo clave y es que sí, a veces también puedes decir como que, mira, este video te puede tomar hasta 4 horas de trabajo en edición, etcétera, muchísimas cosas. Y a veces tú dices como que cuando sales algo demasiado gratificante y de repente es algo que no sabe la otra persona o quien te ve, porque yo aquí me he Ujú. dado cuenta, tipo, wow, esto es un mundo, esto es el sonido, esto es hasta arreglar la casa antes de grabar, porque por lo menos acá que nuestro estudio, el de ir a la 2 en mi casa, a veces Ajá. digo, ay Dios mío, estaba un vaso atravesado y Sí, cosas así. grabando muchas cosas. Entonces sí, o sea, yo siento que es un camino súper bonito y lo último y con lo que puedo como que cerrar es que quienes tengan ese what if o esa duda, lo hagan y si quieres hacer un podcast o lo que sea, agarra tus audífonos y empieza a grabar y atrévete y no te quedes con eso.
Buenísimo. Gracias de nuevo, Iri, y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.